España, 1936. Yo lo veo como el primer infierno moderno, el lugar donde se anunció lo que vendría después. Antes de que el mundo hablara de guerra total, aquí ya se estaba viviendo. Mientras el resto de Europa se mentía a sí misma pensando que la paz aún tenía futuro, España ya estaba ardiendo. Este fue el primer campo de batalla real del siglo XX, tal como lo conocemos hoy. Y no fue solo una guerra civil, fue una advertencia, fue un presagio. Y sobre todo, fue un sacrificio que este país pagó antes que nadie. Yo siempre he pensado que nuestra guerra se libró con público invisible. España se desangraba mientras otros miraban desde la sombra y tomaban apuntes. Un país roto por dentro terminó convertido en un laboratorio. Alemania e Italia no vinieron solo a ayudar a un bando. Vinieron a observar, vinieron a aprender. Cada bomba lanzada, cada ofensiva, cada ciudad reducida a escombros era un ensayo. España no era el destino final. Era la prueba. Mientras los españoles peleaban por ideas, por fe, por una forma de entender la nación, otros calculaban cómo destruir países enteros de manera más eficiente. El cielo dejó de ser un lugar seguro. Eso fue nuevo. Hasta entonces la guerra tenía una línea, un frente. Aquí esa línea desapareció. De pronto los pueblos, las ciudades, la gente común pasaron a ser objetivos. El ruido de los motores en el aire se convirtió en una sentencia de muerte. Nada de eso fue casual. Era doctrina militar naciendo sobre suelo español. Guernica lo dejó claro. Aquello no fue un accidente ni un exceso, fue una demostración. No se buscó una posición militar concreta, se atacó algo mucho más profundo, el corazón de una población indefensa. Era día de mercado. Había civiles, mujeres, niños. Guernica se transformó en el símbolo de una guerra distinta, una donde nadie estaba a salvo. Lo que pasó allí sería repetido, afinado y multiplicado pocos años después por toda Europa. España pagó primero. Otros aprendieron. Los pilotos volvieron a casa con experiencia real de combate. Los estrategas pulieron tácticas, los informes se guardaron en archivos, pero aquí no hubo regreso. Para los españoles solo quedaron ruinas, dolor y un silencio pesado. La guerra que arrasaría el mundo entre 1939 y 1945 ya había sido ensayada aquí. Yo lo veo así. España fue la primera alarma que nadie quiso escuchar. Nuestra guerra civil no solo nos partió en dos, también marcó el inicio de una nueva era de destrucción, y mientras el mundo fingía no mirar, España ardía sola. Luego vino la gran mentira internacional. España traicionada sin ruido. No estuvimos completamente solos, pero tampoco realmente acompañados. Mientras el país se consumía en una guerra entre hermanos, las grandes potencias firmaban comunicados solemnes, daban discursos llenos de palabras bonitas y hablaban de paz, neutralidad y legalidad internacional. Pero todo eso no era más que teatro, una farsa cuidadosamente sostenida. Yo siempre he visto la guerra civil española como una traición silenciosa, no una traición hecha con fusiles o cañones, sino con papel, sellos oficiales y gente poderosa mirando hacia otro lado. Fue una traición fría, administrativa, elegante por fuera y devastadora por dentro. Ahí entra el famoso Comité de No Intervención. Sobre el papel sonaba bien. Nadie ayudaría a nadie. Neutralidad total. En la práctica fue una farsa. Francia y el Reino Unido empujaron ese acuerdo que prohibía enviar armas o apoyo militar a cualquiera de los bandos. Decían que así evitarían que el conflicto se extendiera por Europa. Lo que hicieron en realidad fue dejar a España aislada, obligada a pelear en clara desventaja. Las fronteras se cerraron, los puertos pasaron a estar vigilados, los suministros quedaron bloqueados, pero la guerra no se detuvo ni un segundo. Solo se volvió más sucia, más cruel y más desigual. España ardía mientras Europa hacía cálculos. Las democracias occidentales observaron todo como si fuera un experimento lejano, algo incómodo pero útil. No intervinieron por miedo, por interés o simplemente porque no les convenía hacerlo. Y aún así, todos sabían que el acuerdo se violaba. Se toleraron envíos encubiertos de armas, se hicieron excepciones silenciosas. España fue sacrificada para ganar tiempo. Nuestro país se convirtió en una moneda de cambio, en un tablero internacional donde la vida de los españoles valía menos que el equilibrio diplomático europeo. Luego están las brigadas internacionales. Idealismo, sangre y propaganda mezclados. Llegaron miles de hombres desde todo el mundo. Algunos venían movidos por convicciones sinceras, otros por consignas dictadas desde muy lejos. Muchos creían que estaban defendiendo la libertad, otros simplemente obedecían órdenes. España se llenó de acentos extranjeros,
de banderas que no eran las nuestras y de intereses que no siempre coincidían con el bien del país. Para algunos, nuestra guerra fue una causa justa. Para otros, una oportunidad. Para muchos, un escenario perfecto donde imponer su idea del mundo. Nada fue gratis. Todo tuvo un precio. La ayuda extranjera nunca llegó sin condiciones. Cada arma traía detrás una influencia. Cada apoyo implicaba una deuda. España no solo luchaba en el frente, también peleaba por no perder su soberanía en medio del caos. Cada vez más decisiones dejaron de tomarse en suelo español. El destino del país empezó a discutirse en despachos lejanos, en idiomas que no eran el nuestro, y mientras todo eso pasaba, el pueblo español quedaba abandonado. Cuando más se necesitó a Europa, Europa cerró los ojos. Mientras las potencias debatían, los españoles morían. Mientras se firmaban acuerdos, los pueblos eran bombardeados. Mientras se hablaba de legalidad, la guerra avanzaba sin piedad. España aprendió una lección durísima, una que marcaría su historia durante décadas. En los momentos decisivos, una nación solo puede contar consigo misma. Nuestra guerra civil no fue solo una lucha interna, fue el momento exacto en el que España descubrió que estaba sola frente al mundo, traicionada por la diplomacia, utilizada por las potencias, observada como un problema ajeno, y aún así resistió. Pero la guerra no solo estaba en el frente. Había otra guerra, una que no aparecía en los mapas. Mientras los cañones tronaban en las líneas de combate, España se desangraba en silencio en la retaguardia. La guerra civil no se peleó solo en trincheras, montes o ciudades cercadas. Hubo una guerra más cercana, más íntima y más cruel. Una guerra sin uniformes claros, sin frentes definidos y sin posibilidad real de escapar. Yo lo vi más claro en los pueblos pequeños, en esos lugares donde todos se conocían y nadie podía esconderse. Ahí la ruptura fue más profunda que en ningún otro sitio. Viejos conflictos personales se mezclaron con la política, el miedo se juntó con el odio, y sobrevivir empezó a servir como excusa para hacer cosas que antes habrían sido impensables. España dejó de ser solo un país enfrentado en dos bandos, se convirtió en una sociedad rota por dentro. Después de eso, nada volvió a ser igual. La represión se convirtió en un arma más. El control se impuso a través del terror. En un lado y en el otro, la violencia no fue algo aislado ni fruto del caos del momento. En muchos casos fue organizada, buscada, utilizada para asegurar la retaguardia, eliminar al enemigo y afianzar el poder. Fue sistemática y siempre devastadora. Y esa violencia no desapareció cuando acabó la guerra. Se quedó incrustada en la memoria colectiva, como una herida que nunca terminó de cerrar. Luego llegó el silencio. Tras el horror, lo que vino fue callar. Durante décadas, muchas de estas historias no se contaron, a veces por miedo, a veces por dolor, y muchas otras porque no estaba permitido hablar. Hubo familias enteras que crecieron sin saber dónde estaban enterrados sus muertos, nombres borrados, recuerdos escondidos. La guerra en la retaguardia fue la menos explicada y al mismo tiempo la que dejó las cicatrices más profundas. Yo siempre he pensado que esa fue la guerra más cruel de todas. No ofrecía gloria ni heroísmo, solo la posibilidad de seguir vivo. En ese frente invisible no hubo victorias, solo pérdidas, solo heridas abiertas, solo un país obligado a convivir con su propio trauma. España no perdió solo vidas, perdió la inocencia, y cuando el último disparo se apagó, el sufrimiento no terminó. Para miles de españoles, la guerra simplemente cambió de forma. Empezaban la posguerra, el exilio, el castigo, la larga sombra del silencio. El 1 de abril de 1939 se anunció el final de la guerra. El último parte lo dejó claro. Las armas callaron, los frentes desaparecieron, pero España no despertó en paz. Despertó agotada, empobrecida, rota por dentro y por fuera. La posguerra fue larga, dura y silenciosa. La victoria no trajo alivio para todos, y la derrota no dejó espacio para la esperanza. El país seguía en pie, pero estaba en ruinas. Ciudades destruidas, campos abandonados, infraestructuras hechas polvo, hambre, escasez, racionamiento, miseria. La guerra había terminado, sí, pero su peso caía sobre cada familia, cada pueblo, cada rincón del país. Antes de pensar en reconstruirse, España tenía que aprender a sobrevivir. Para los vencidos, la guerra nunca acabó. Miles fueron encarcelados. Muchos más quedaron marcados para siempre. La represión de la posguerra fue real, dura y constante. El nuevo régimen buscó consolidarse eliminando cualquier amenaza, incluso las que solo existían en la imaginación. Las cárceles se llenaron, los consejos de guerra se multiplicaron.
El miedo volvió a instalarse en la vida diaria. Para muchos, callar fue la única manera de seguir adelante. Y luego estuvo el exilio. Cuando un país expulsa a sus propios hijos, pierde una parte de sí mismo. Cientos de miles de españoles cruzaron la frontera. Francia, México, América Latina, el norte de África. España se fue vaciando poco a poco, dejando atrás no solo personas, sino historias, talento y futuro. Yo vi marcharse a todo tipo de gente, intelectuales, obreros, soldados, familias completas. Salieron de España sin saber si algún día podrían volver. El exilio no fue solo cambiar de país, fue perder raíces, idioma cotidiano, identidad. Fue una herida que no cerró y que pasó de padres a hijos. España perdió talento, perdió memoria, perdió voces que nunca regresaron. Pero no todos pudieron irse. Algunos no tuvieron esa opción. Otros decidieron quedarse. Y muchos simplemente no sobrevivieron. Los que permanecieron aquí aprendieron rápido a moverse con cuidado, a hablar lo justo, a no hacer preguntas, a no recordar en voz alta. La posguerra fue una lucha diaria por seguir adelante, donde el pasado podía convertirse en una condena y el futuro era una incógnita constante. El miedo no necesitaba levantar la voz, bastaba con estar ahí. La guerra terminó, pero no trajo reconciliación. No hubo cierre real, no hubo un duelo compartido, no hubo una justicia que reparara lo roto. España siguió caminando, sí, pero arrastrando su historia detrás. Durante décadas, la memoria quedó partida, incompleta, fragmentada. La historia se contó a medias, desde el silencio, desde la censura o desde el temor. La posguerra fue el precio de una guerra que, en el fondo, nadie ganó de verdad. Para mí la posguerra fue la batalla más larga de toda la guerra civil. Una guerra sin disparos, sin frentes claros y sin héroes. Solo aguante, solo resignación, solo tiempo pasando despacio. España sobrevivió, pero no salió intacta. Conocer la guerra civil no es abrir viejas heridas. Es entender por qué nunca cerraron, porque solo desde una memoria completa, honesta y respetuosa, un país puede mirar al futuro sin miedo a su propio pasado. España no fue derrotada en aquella guerra. España quedó marcada para siempre. No hubo vencedores reales, solo supervivientes, solo ausencias, solo nombres que el tiempo no consiguió borrar. La guerra civil española no acabó cuando dejaron de sonar los disparos. Acabó, si es que acabó, en el interior de quienes aprendieron a callar, a recordar en silencio y a seguir viviendo entre ruinas materiales y morales. Un país no se rompe solo cuando lucha contra sí mismo, se rompe cuando deja de escucharse. Durante muchos años España avanzó mirando al suelo, evitando el espejo del pasado, conviviendo con heridas que no se curaron, solo se taparon. Pero el silencio nunca fue olvido, fue supervivencia. Recordar no es tomar partido, recordar es aceptar la verdad completa. La memoria no pertenece a ninguna ideología, pertenece a las víctimas, a los muertos, a los exiliados, a los que no volvieron y a los que se quedaron cargando con lo vivido. España no necesita relatos incompletos, necesita una memoria humana, honesta y compartida, porque un país que entiende su pasado no vive encadenado a él. La guerra civil española sigue siendo una advertencia, un recordatorio de hasta dónde pueden llevar la división, el odio y la deshumanización del otro, pero también es una lección de resistencia, de supervivencia y de la capacidad de un pueblo para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. España sobrevivió, y recordar es una forma de honrar esa supervivencia, no para reabrir heridas, sino para no repetirlas. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los capítulos más duros de nuestra historia. Si crees que la memoria debe contarse con respeto y verdad, suscríbete y comparte.